subprocesos o subrutinas. En un programa es habitual que cada vez que va creciendo tengamos que incrementar el código porque le añadimos mayor funcionalidad. Sin embargo, si trabajamos de la manera tradicional, que es ir agregando más líneas al programa principal, esto genera un inconveniente por mantenimiento y por el desarrollo en sí. Entonces es útil utilizar en este caso un concepto que se llama dividir y vencer, para que la lógica no se vuelva más compleja por la cantidad de mayor código escrito. Con los subprocesos o subrutinas nosotros podemos tener una técnica que nos permita evitar eso. En este caso, los subprocesos son un conjunto o un bloque de instrucciones que se hacen para una finalidad. Pueden recibir o no argumentos y pueden retornar o no datos. Entonces esto ayuda a dividir el programa principal en tareas más pequeñas. Según los lenguajes de programación tenemos este tipo de herramientas. Entonces aquí, por ejemplo, en PCInt podemos utilizar la palabra subproceso o función para poder entonces crear esos subprocesos. En Java sería con void o el tipo de dato y la clase que se quiere retornar. También en Visual Basic se pueden conocer como sub o function. En JavaScript todas son function y en Python son def. Dependiendo del lenguaje, obviamente la escritura puede variar y también la forma como se utilice permitirá que retorne valor o que no retorne valor. Cuando retorne valor se considera que es una función y cuando no retorna valor se considera que es un procedimiento. Entonces, desde ese punto de vista tenemos las funciones y los procedimientos. Las funciones básicamente pueden recibir o no datos, pero sí o sí siempre van a retornar datos. En cambio, los procedimientos pueden recibir o no datos, pero no van a retornar datos como tal. Entonces la diferencia radica en que en una sí se van a retornar datos y en la otra no. La sintaxis que se utiliza para las funciones en PCInt es la siguiente: la palabra función, una variable de retorno, luego una asignación con el nombre de la función que tengamos allí, la lista de argumentos, si hay argumentos, si no queda vacía, y las acciones que tenga ese subproceso. En este caso sería esa función y fin de la función. En el caso de un subproceso, lo que tenemos es la palabra reservada subproceso, nombre de ese subproceso, luego la lista de argumentos que puede estar vacía, las acciones del subproceso y fin de ese subproceso. Entonces, ¿qué diferencia entre uno y otro? Bueno, que en uno retorna valor y en otro no retorna valor. Ahora vamos a hacer un código con PCInt que permita determinar el mayor y menor de tres números ingresados por el usuario. Entonces vamos a utilizar aquí el concepto de subprocesos o subrutinas para la solución. Entonces, en una solución algorítmica vamos a encontrar normalmente la parte de las entradas, la parte del proceso y la parte de las salidas. Entonces, cuando queremos plantear una solución algorítmica, las partes que debemos nosotros identificar son entradas, proceso y salida, para que la solución sea mucho más fácil de hallar. Entonces, en ese sentido, para este ejercicio lo primero que vamos a hacer aquí es escribir y mandar un mensaje que indique de qué se trata el ejercicio. Entonces vamos a colocar exactamente esto que está acá para que se sepa qué es lo que se está trabajando con el algoritmo. También, ¿qué se necesita? Bueno, se necesita definir variables, pero antes de definir variables primero tenemos que identificarlas. Entonces, en la parte de las entradas, proceso, salida, vamos a ver qué pasa. En las salidas tenemos que debemos lanzar un mensaje para indicar cuál es el mayor, uno, y otro será el menor. Entonces una es para el mayor y la otra salida sería
para el menor. En el proceso tendremos entonces que colocar hallar el mayor y hallar el menor. Aquí no le estamos planteando cómo sería, simplemente estamos describiendo lo que debería hacerse. Acá en las entradas sería capturar o solicitar los tres números al usuario. Los tres números al usuario. Entonces, ok. Entonces, basado en esto, ¿qué tenemos acá? Bueno, tenemos que hay que definir las variables de entrada, de proceso y de salida. Entonces, decimos por acá definir, en este caso, el num1 para el número 1, num2 y num3. Acá, como un valor real. Listo. Ahora también le decimos, bueno, definir, en este caso, lo que es el número mayor y el número menor, también como real. Después se pueden agregar otras variables si se necesita, si sea el caso. Por el momento lo dejamos así. Entonces, aquí en solicitar los tres números al usuario sería entonces, para solicitar un dato desde el teclado, lo que hacemos en PCIN es primero colocar un escribir que indique el mensaje para que la persona ingrese el dato. Entonces, ingrese, o podemos colocar digite, ya eso es a gusto aquí. Entonces, ingrese el primer número. Ahora, luego le decimos leer desde el teclado y guardar en la variable num1. Y así lo vamos a hacer entonces para los otros dos casos. Ok, aquí tendríamos este para el número 2 y este para el número 3. Listo, ahí tendríamos esto. Ahora le cambiamos aquí el mensaje con segundo y tercera aquí. Posteriormente a esta, la captura de las entradas, lo que hacemos es el proceso. Entonces, en el proceso vamos a hacer lo siguiente. Aquí nos dice, utiliza el concepto de subprocesos, subrutinas para la solución. Entonces, aquí como vamos a iniciar el proceso, básicamente aquí podemos entonces llamar a un subproceso o subrutina. En este caso vamos a llamar a dos funciones, una función que haya el mayor y otra función que haya el menor. Primero hacemos una y después hacemos la otra. Entonces por acá tendríamos lo siguiente, bueno, que el número mayor va a ser igual a ¿qué? A una función que va a retornar el número mayor. Entonces, como es una función, podemos aquí colocarle, bueno, número mayor, por ejemplo. Y aquí le vamos a mandar entonces los tres argumentos, el número 1, el número 2 y el número 3, porque son los que se necesitan para que se pueda determinar cuál es el mayor. Ahora, aquí aparece un error simple y llanamente porque no existe esta función. Dice que no corresponde a ningún arreglo o subproceso. Mire, el mismo sistema lo está identificando. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, vamos acá arriba y acá vamos a decirle aquí al lado derecho, clic en función. Automáticamente aquí aparece una ayuda de qué se trata la función y por acá nos dice cómo debemos escribirla. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero va a cambiarle aquí el nombre para que se identifique como número mayor. Acá, luego de eso los argumentos, así que recibe un valor A, un valor B y un valor C. Podemos colocar también num1, num2, num3, pero por el momento vamos a dejarla así para que acá esté diferente. Y aquí una variable de retorno, vamos a colocarle aquí que la variable sea m. Listo, ahora ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a decir aquí que m va a ser igual al valor de a. Estamos diciendo de que en este momento de los tres números el mayor es a. Piensen lo siguiente, podemos tener un valor por ejemplo como 1, el 2 y el 3. 1 sería a, el 2 sería b y el 3 sería c, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, en este sentido lo que estamos haciendo es lo siguiente. Aquí le estamos diciendo, bueno, a m le vamos a asignar 1. Básicamente eso es lo que estamos haciendo allí. M va a ser igual a 1. Es lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntar aquí que si b
es mayor que m, entonces si eso es cierto, vamos a decir ahora que ese número mayor va a ser entonces b, porque hemos identificado que b es mayor que este número, entonces ya este no es el mayor, sino que es b ahora. Después de eso nos faltaría entonces identificar que si c es mayor que el número hasta el momento que está como mayor, entonces le decimos aquí que m va a cambiar por el valor de c, porque hemos identificado que c es mayor que el número mayor hasta el momento. Entonces miren que primero empezamos con m igual a. Entonces ¿qué haría aquí? Bueno, como m vale 1, él dice aquí, bueno, b vale 2, que es este. 2 mayor que 1, sí. Entonces ahora este de aquí m vale 2. Entonces ya no vale 1, sino que ahora vale 2. Vale 2 aquí, elimina este 1 de aquí y ahora vale 2. Ok, después pregunta, bueno, ahora c, que vale 3, ¿es mayor que 2? Sí. Entonces ahora m va a ser igual al valor de 3. Entonces ahora ya m vale 3. Y ahí terminaría. En el caso de este, si fuera 1, 2 y 3. Ahora, si fuera, por ejemplo, aquí, que este fuera el 3, aquí 2 y este 1. Entonces, ¿qué pasaría? M es igual a A. ¿A cuánto vale? 3. Entonces preguntaríamos aquí, bueno, 2, que es este, que es el B, 2 es mayor que 3. No cambia nada. Entonces va acá en esta. Que es C. C es 1. 1 es mayor que 3, tampoco. Entonces m se mantuvo con el valor de 3 y devuelve el mayor. Y el otro caso sería que el mayor está aquí en la mitad, está aquí, el 3 aquí, aquí puede ser por ejemplo el 2 acá. Entonces la primera vez aquí sería m vale 2, porque estamos diciendo que m es igual a A, que es este de aquí. Y después pregunta, bueno, b, que es 3, ¿es mayor que m? Sí. Entonces reemplace a m por el valor de 3, que es b. Entonces aquí le coloca este, le coloca 3. Después en la siguiente pregunta, que es c mayor que m. Entonces aquí c es 1, mayor que 3, no. Entonces queda m con el valor de 3. Entonces ahí tendríamos los tres casos allí cuando tenemos tres números distintos. Entonces esto que va a hacer que se guarde en la variable m el valor de la respuesta que va a retornar la función número mayor. Listo. Ahora entonces, teniendo esto aquí, tenemos que hacer entonces la segunda, la del número menor. Entonces aquí vamos a decir lo siguiente: de esta misma forma, aquí le vamos a asignar entonces acá al número menor, acá, y arriba entonces lo que vamos a hacer es tomar esta misma función, tomarla aquí y hacer lo siguiente, que sería número menor aquí. ¿Qué cambia en este caso? Bueno, en vez de preguntar aquí que si es mayor, vamos a preguntar si es menor. Lo mismo acá, si es menor. Lo demás quedaría exactamente igual. Asumimos que el primero es el menor. Si hay uno que sea menor que él, entonces que se cambie ese menor, y lo mismo sucede acá. Listo, entonces aquí tendríamos esta parte del ejercicio, y faltaría aquí entonces el escribir. Aquí sería el mayor número es igual, por ejemplo acá, y colocamos aquí entonces la variable que es num mayor, y el otro mensaje sería entonces el del menor. Aquí, de esta forma. Entonces quedaría aquí listo el ejercicio, pero ya hecho con función. Entonces aquí esta función ya me permite a mí determinar que si hay un error en el cálculo del número mayor, solamente tengo que revisar esta función. No tengo que revisar el resto de código, sino esta función en particular, porque es la que nos está haciendo la acción adecuadamente. Ella tiene una funcionalidad que es, en este caso, indicar cuál es el mayor de tres números que se le han enviado allí como parámetros. Entonces ejecutamos esto, nos aparece entonces aquí la interfaz de la consola. Vamos a colocar aquí el número 1, número 2 y número 3, y me dice que el número mayor es 3 y el número menor es 1. Vamos a colocar otro dato, por ejemplo, salteado 99, 55 y por ejemplo 2. Entonces ahí me dice que el mayor es 99, el menor es 2.
Vamos a verificar con otro dato. Vamos a colocarle aquí entonces 77, 99 y 107, por ejemplo. Y ahí coloca otra vez el resultado como es. Entonces lo que se trata de esto es no de escribir menos código, sino de escribir código más inteligentemente, a través simplemente de bloques que se llaman funciones o subprocesos que nos permiten identificar qué hace cada uno de ellos, y así de esa manera simplemente cuando vayamos a hacerle mantenimiento o algún cambio al programa, enfocarnos exactamente en esa zona. Entonces miren que el código principal queda mucho más legible, mucho más fácil de entender en lo que tiene que ver con el proceso. Solamente tiene aquí en este caso 2 líneas, aunque sabemos que todas las líneas que están acá arriba hacen parte de la solución, solo que se está simplemente separando. Ok, bueno, este sería un ejemplo de cómo utilizar los subprocesos y, o las subrutinas en PCInt.